Hace poco, mientras observaba lanzamientos de cohetes de agua, me intrigó la posibilidad de medir la altura de los mismos de una manera más precisa. Como entusiasta de Arduino, decidí armar mi propio pequeño cohete con el objetivo de llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto simple escaló rápidamente hasta convertirse en esto. Así que hoy te contaré todos los detalles de cómo lo hice. Un cohete de agua o un cohete de botella es un tipo de cohete que usa agua como propelente de reacción. La cámara de presión, motor del cohete, es generalmente una botella de plástico. El agua es lanzada afuera por un gas a presión, normalmente aire comprimido, lo que impulsa el cohete, según la tercera ley de Newton. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Los cohetes de agua requieren de una correcta ubicación del centro de gravedad y presión para garantizar su estabilidad. Para ello, se añade peso a la punta del cohete y aletas en la parte inferior. De esta manera se asegura un vuelo más estable y seguro del cohete de agua. Necesitamos 5 botellas de 3 litros. Unimos 2 botellas para la cámara de presión. Ello se realiza perforando un agujero en la base de una de las botellas. El diámetro del agujero debe ser del mismo tamaño del tubo que se empleará para unir con la otra botella, en este caso 3 centímetros. Es necesario perforar también una tapa para posteriormente unirla con el tubo. El propósito de ambos es enroscar una botella con la otra, priorizando el sellado hermético. Esto se podría realizar simplemente con una botella, pero por efectos de estabilidad y despliegue de elementos adicionales como paracaídas, planar fins o patas de aterrizaje, se desarrollará de esta forma. Para lograr una unión hermética se emplea una mezcla de xenocrilato y acerrín, aunque también se puede utilizar bicarbonato de sodio como alternativa. Se realiza una revisión exhaustiva antes, durante y después del proceso de unión, para asegurarse de que no haya imperfecciones ni grietas visibles a simple vista. Se recomienda agregar por el interior también cianocrilato. Ello lo puedes hacer con la ayuda de algún alambre. Podría cortar las botellas y unirlas entre sí, pero el problema reside en el pegamento y en la manipulación posterior del cohete. Ambas opciones en mi caso no resultan a mi favor. Concluimos con la cámara de presión e iniciamos con la sección que albergará la parte de la electrónica y el mecanismo de despliegue del paracaídas. Para ello se fabrican 2 círculos del mismo tamaño de la botella que irá en la punta. En estos círculos se realizan triángulos equiláteros, los cuales se utilizan como referencia para recortar 2 rectángulos. Luego, estos rectángulos se unen en las marcas de los triángulos para formar una pequeña cavidad, que se cierra con el otro círculo en la parte superior. La cavidad se introducirá en la botella con cierta presión, y para permitir su exposición se deben realizar algunos cortes en la misma, que posteriormente se cerrarán con una compuerta hecha de la misma botella. En este extremo lateral del cartón se colocarán los componentes electrónicos que conforman el circuito a bordo. Distribuimos los componentes electrónicos en el protoboard pequeño, teniendo en cuenta que el ensamblaje debe ser lo más compacto posible. Para ayudarte en este proceso te proporciono un diagrama con las conexiones que deberás seguir. Simplemente enlaza los nombres de los pines de los componentes entre sí. Para proporcionar energía portátil al cohete se utiliza una batería de litio, el regulador de carga TP4056, interruptor y elevador de CDC a 5 voltios. Esa energía se dirige a la placa Arduino Nano, la cual a través del sensor BMP180 permite medir la altura alcanzada por el cohete. Los LED y el buzzer se utilizan para indicar si hay fallos o si el módulo de la tarjeta SD, que registra la información del sensor, y el BMP180 están funcionando correctamente. Pasamos a colocar el servomotor al costado del circuito, utilizando tornillos. Es posible que se necesite reforzar previamente la zona donde se insertan los tornillos con cianocrilato. El servomotor permitirá abrir la compuerta del paracaídas en el momento adecuado, durante el descenso del cohete. Para unir la botella de la punta con la cámara de presión, necesitamos una botella intermedia, ya que las anteriores mencionadas tienen diámetros diferentes. Para ello realizamos un recorte en la botella que actúa como acople a una corta distancia. De esta forma logramos unir las botellas y reducir el peso. En cuanto a la unión, emplearemos cianocrilato, ya que soldarlas no es adecuado debido a que el calor puede reducir el tamaño de las botellas, algo similar a un termocontraíble.
Para el paracaídas necesitaremos un trozo de plástico cuadrado con medidas de 60 por 60 centímetros. A continuación lo doblamos por la mitad y repetimos el proceso 2 veces más, luego en diagonal y nuevamente en diagonal. Después realizamos un corte en la intersección de los bordes de los dobleces. Al desdoblar el plástico obtendremos un octógono, en el que reforzaremos los vértices con trozos de cinta de embalaje y masking tape. En cada uno de estos vértices ataremos una cuerda que luego se unirá en el centro del paracaídas para sostener el cohete durante el descenso del mismo. Fabricamos dos anillos, uno para albergar 4 planar fins para estabilizar el descenso del cohete y otro para contener el mecanismo de despliegue de patas de aterrizaje que permitirá posicionar el cohete verticalmente en el momento de aterrizaje. Para darle movimiento a ambos, utilizaremos un mecanismo similar a una bisagra, compuesto por una varilla en forma de U y un cilindro que lo envuelve, empleando papel y cianocrilato. Como notarás, el cianocrilato es mágico, lo suficiente como para mantener unidas mis esperanzas en el proyecto. Lo suficiente como para mantener unidos los cilindros de papel a las varillas, asegurando el movimiento del mecanismo. Para fabricar las aletas, que cumplen la doble función de mantener el cohete erguido en el lanzamiento y aterrizaje, debes cortar la siguiente figura en cartón delgado y replicarlas 3 veces más, obteniendo un total de 4 piezas. Luego debes unirlas con 4 rectángulos a modo de una T. Para permitir el rápido despliegue de las aletas, patas de aterrizaje, insertaremos 4 ligas entre las aletas y los rectángulos, que se llevan hacia la boca de la botella inferior. Para crear los planar fins, primero debes dibujar un trapecio de bastante altura en cartón y luego unirlo a los cilindros de manera similar a las aletas patas de aterrizaje, para lograr la resistencia al movimiento en el fluido, en este caso, aire. Se colocan 4 cuerdas que impiden que los planar fins se muevan después de estar en posición horizontal. Subimos el siguiente programa, que empieza incluyendo las librerías para emplear la tarjeta microSD por comunicación SPI, el sensor BMP180 y el servomotor. Se crean los objetos para los datos, sensor BMP180, servomotor, y se definen las variables que almacenan los datos de temperatura en grados Celsius, presión en bar, altitud en metros sobre nivel del mar y altura, que interactúan con las funciones de las librerías. Indicamos los pines a emplear de la placa Arduino Nano para los LEDs, buzzer y chip select. Entramos al Voice Setup, donde iniciamos la comunicación serie, el sensor BMP180 y la tarjeta microSD. Se indica que los pines de los LEDs trabajarán como salida y el pin del servomotor seleccionado será el 3. Se coloca el servomotor en la posición 0 y se almacena en altitud inicial, que representa el valor de altitud a la cual se encuentra el cohete en ese momento, justo antes del despegue. Y finalmente damos un retardo de 1 segundo para concluir con el Void Setup. Ahora arrancamos con el Void Loop, donde iniciamos registrando los valores de temperatura, presión, altitud y realizamos el cálculo de la altura. Abrimos el archivo ptdata.txt, donde almacenaremos los valores del sensor con un retardo de 150 milisegundos. Y por cierto, también los imprimimos en el monitor serie para verificar su comportamiento adecuado en la etapa de pruebas. Cerramos el archivo y aplicamos dos condicionales if. El primero se encarga de utilizar el valor de altura máxima registrada durante el vuelo. El segundo, por su parte, nos permite activar el servomotor que despliega el paracaídas moviéndolo de 0 a 180 grados, solo si el cohete ha detectado un descenso de 2.1 metros. Escogemos este valor ya que el sensor BMP180 no es muy preciso, especialmente cuando se utiliza una tasa de muestreo relativamente alta, como en este caso. Con estos pasos garantizamos que el paracaídas se despliegue en el momento adecuado durante el descenso del cohete. Las implementaciones de funciones como conectado o error permiten encender los LEDs y buzzer cuando haya una correcta escritura de datos en la tarjeta microSD o haya un error de inicialización en el sensor BMP180 o el módulo microSD. Realizamos el primer despegue.
Para preparar la cámara de presión del cohete, llenamos las dos botellas con agua hasta un tercio de su capacidad. A continuación colocamos el cohete en la plataforma de lanzamiento, cuya construcción no se mostrará en el canal, a menos que lo soliciten en la sección de comentarios, ello debido al tiempo que llevaría realizarlo. Luego inflamos la cámara de presión con el inflador o bombín y encenderemos el circuito mediante el interruptor adjunto. Esperamos a que se emita el sonido y parpadeo de confirmación antes de soltar el seguro y comenzar el despegue. Lamentablemente, debido a cuestiones de tiempo, no pudimos activar la cámara del SP-32 Cam en el momento exacto del despegue. Sin embargo, para no privarte de la emoción de verlo, te compartiré un video grabado por un compañero con su celular. Hemos llegado al final del video. Les animo a compartir el mismo con amigos y familiares. Sin más, sigan adelante y nos vemos en el próximo.